Hola, hola a todos. Vamos a ir esperando que se vayan conectando. Bienvenidos a nuestro cuarto live de los capítulos de la serie Los Elegidos, El Elegido, como ustedes le quieran llamar. Hoy vamos a estar hablando del capítulo número 4, que ya hemos hecho capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Si no te has puesto al día, todavía estás a tiempo. El capítulo 4, que para mí es de estos capítulos que son importantes y que van volando la cabeza. Bienvenidos a todos los que se van conectando hoy domingo. Yo sé que no es un día normal para compartir, hacer en vivos y demás, pero siempre es un día bueno para estudiar, siempre es un día bueno para hablar acerca de la ley, acerca de vivir en Asunción, acerca de pues los principios que nosotros trabajamos acá. Entonces, y esta serie ya sabemos que es muy provechosa, que nos ha ayudado muchísimo y que tiene muchísimos como no sé, siempre se me olvida la palabra, pero tiene estas cositas importantes y destacables que nosotros podemos poner en práctica en la de Asunción. Hola, mi bella Vivir en Asunción, te mandamos un besito, un abrazo, porque siempre también está por acá pendiente. También vi por acá el saludito de Pau, que dice que también, que siempre está conectada, y es verdad, ya siempre se conecta en vivo para esto. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 4. ¿Qué tal te pareció el capítulo 4? La roca sobre la cual es construida, creo que se llama este capítulo. Sí, exactamente. Y me pareció bastante interesante, sobre todo que es muy edificante. Mira, una palabra para esto Construir. en lo que va a hablar, sí, de lo que vamos a hablar hoy. Es un capítulo bastante edificante, especialmente porque se asemeja mucho a muchos de los estados en los que inclusive nosotros nos vemos envueltos, y por eso pues lo disfruté bastante. Bueno, me alegra mucho. Para mí también este es de los capítulos, a mí esta serie me hace llorar, yo tengo que decir. Y este es de los capítulos que me hace llorar. O sea, que lo veo, lo he visto ya como 4 veces y siempre el capítulo me genera lo mismo. O sea, siempre me genera la misma emoción. Me hace llorar, pero obviamente no es un llanto ni de tristeza ni nada, sino es como este llanto que uno siente en el gozo. Que si uno es religioso o si uno ha tenido una formación, digamos, religiosa de cierto modo, cuando uno siente gozo, bueno, en mi caso, cuando yo siento gozo, me dan ganas de llorar. Entonces, este capítulo es de esos que me da esa sensación de gozo y me hace lagrimear un poquito. Entonces, pero vamos a entrar, como siempre, punto por punto del episodio, hablando partes en específico del episodio, sin hacer tanto spoiler, sino hablando y pues haciendo la disertación. Entonces, a mí hubo una parte en especial del capítulo que me gustó y me llamó mucho la atención, la sentí muy personal, y fue un diálogo que tuvo Eden en este capítulo, que volvemos a hacer la aclaración, hace parte del drama de la serie, no es bíblico como tal este personaje, pero es representada como la esposa de Simón Pedro. Y Eden tiene un diálogo muy interesante con Simón, porque ella me gusta que es bastante desafiante. O sea, ella es el paraíso, porque Edén es el nombre que se le da al paraíso. Y este Exacto. paraíso es bastante desafiante en el sentido de que ella no es una esposa sumisa, ella no es una esposa calladita, recatada, sino que es una esposa que confronta. Y me gusta que en Pero, uno de esos diálogos, pero dime. es, pero es fiel y apoya la palabra de Sí, su sí, sí, marido. sí. Sí, o sea, a lo que me refiero es que, o sea, es muy buena esposa, pero no es solamente como esta representación que uno tendría de una mujer sumisa que no tiene una palabra, sino que ella inclusive lo alienta y le apoya, y que el diálogo al que me voy a referir es ese. Ella le dice, ¿dónde está tu fe? Y él le da una respuesta que para mí es de esas respuestas típicas que nosotros damos cuando estamos fuera del estado de conciencia. Él le dice, la fe no me va a dar pescados, le dice. Entonces, Exactamente. ese diálogo yo lo sentí muy personal, porque yo digo, es como cuando a mí me dicen, o cuando alguien me decía, o algún libro, yo lo veía, o ¿dónde está tu fe, Janina? Y yo decía, no, pero es que con fe
yo no voy a manifestar libertad financiera, por ejemplo. Yo tengo que trabajar, tengo que matarme, tengo que esforzarme. Yo con fe no voy a manifestar dinero. Exactamente. Entonces, ese diálogo me pareció muy personal, como que me habló a mí directamente. Como que Sí, y Iden me habló mira, a mí y me mira dijo, que en ¿dónde ese está tu fe? diálogo, mira que en ese diálogo, ¿ok? Ellos están con los hermanos de Iden en la situación esa en la que se encuentran, ¿verdad? Y, y cuando él les dice que se vayan porque no está hablando con su hermana, sino con mi esposa, y dice que los dejen, ¿ok? Solos, ella apoya esa decisión Sí, sí, y ella les sí. dice a ellos que se tienen que ir. Porque recuerda, la palabra lo dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, ¿ok? En uno solo con. Entonces, esa parte es fundamental ahí porque ella le muestra fidelidad y obediencia a la palabra de su marido, que en este caso generalmente es, en esa época era sin dudarlo la cabeza del hogar. Pero luego una vez ellos se van, ya ellos tienen ese diálogo que en realidad no es una confrontación, porque no se puede considerar Y no como están un diálogo de peleando. discusión. No, no, no. Exactamente. No, están concertando y ella le está pidiendo a él que le haga entender el porqué de las cosas, cómo las está haciendo él. Ujú. Entonces, es ahí donde vamos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el proceso en el que una mujer le debe obediencia a su marido, que es verdad, también el marido le debe obediencia y fidelidad a su esposa. ¿Por qué razón? Porque tiene él que hacerle entender las razones por las cuales ella, ¿verdad?, debe apoyarle a él. Pero aún así, sin saberlo, ella le apoyó. Y luego, él toma la decisión de comentarle las cosas y en ese momento, ella da su punto de vista, que es lo que tú estás diciendo. No es que sea una mujer sumisa, sino que también expone su posición en aparte de la historia, ¿no? Hay una dificultad que él tiene, pero la dificultad no la puede resolver como ella le dice, tú solo. ¿Dónde está tu Ujú. fe? Ahí es donde llega la pregunta. ¿Dónde está tu fe? Si estás pensando que lo vas a resolver tú solo, ella está siendo la voz de la conciencia, la ley de la conciencia, la que te trae a ti al sitio donde siempre debes estar. Porque esa es la parte bonita de esa consideración entre la discusión, comillas, porque no es una discusión, sino un diálogo, ¿ok? De lo que cada uno de ellos y el lugar que cada uno de ellos debe tomar. Y que claramente en Ley de Asunción, o sea, porque a mí siempre me gusta ver cómo se puede trasladar estos personajes que son seres humanos al lenguaje simbólico de la ley. Y la ley a nosotros nos dice, cuando nos dice que nosotros vamos a abandonar a nuestro padre y a nuestra madre, que en este caso pues están simbolizados en los hermanos de Iden, la mamá de Iden y demás, también lo tenemos que pensar no solamente como en el acto físico de abandonar a nuestros padres, sino de abandonar nuestras creencias a las que les debemos cierta autoridad, porque nosotros tenemos unas creencias a las que les debemos autoridad y decimos, esta es la creencia que yo no puedo soltar. En este caso, los hermanos podrían representar también esas creencias que nosotros tenemos de tiene que ser de esa manera, porque los hermanos se comportan inclusive un poco como Simón en ese caso, que ellos están como, mira, tienes que quedarte con nuestra mamá, tienes que ayudarnos, tienes que hacer, o sea, son creencias que están hablando mucho del hacer en este caso. Y luego, inclusive cuando vemos al matrimonio de Iden y Simón, pues tenemos que pensar nosotros en esos diálogos internos que tenemos entre nuestra versión carnal y nuestra versión espiritual. En este caso, la versión espiritual está representada por Iden diciéndole, ¿dónde está tu fe? Recuerda tu fe, tú eres un hombre de fe, tú eres un hombre que respeta la ley, tú eres un hombre que sigue la ley y te estás olvidando de eso. Y por tal Y razón te estás... Dime, dime. yo anoté algo.
yo anoté una frasecita que es así, me cogió y ¡pum! Que Eden, sí, porque es que Eden le está recordando a él, ¿ok? Que quién es, Exactamente. ¿verdad? Y él dice, pero es que la fe no me va a dar Sí. peces, que era de lo que tú estabas hablando. Y dice, y ella le dice, de todos modos, Dios está conmigo, así tú no estés, ¿ok? Ujú. Dios está conmigo, así tú no estés. Es decir, como Simón se está apartando del camino, ella no ha perdido la fe. Ella sigue teniendo fe y le sigue recordando a su marido que es un hombre de fe. ¿Okay? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Eso era lo que te iba a decir. O sea, la conciencia incondicionada que está representada por ella no puede olvidarse de quién es, no puede alejarse de lo Exacto. que es. Entonces, por eso ella siempre está como, aunque el hombre de esta relación, es decir, la parte consciente, la parte condicionada de esta relación, porque es una relación, nosotros tenemos una relación con la conciencia incondicionada. Si nosotros no somos conscientes de esa relación, estamos trabajando en vano. Entonces, esta relación de conciencia incondicionada y conciencia condicionada, aunque la conciencia condicionada se quiera alejar de la conciencia incondicionada, la conciencia incondicionada no se puede alejar de sí mismo ni de nadie. En realidad, Permanece. tiene que, tiene que estar en esta actitud receptiva de esposa, complaciente, diciendo sí, primero a mi marido, primero a la creencia que he elegido, el deseo que he elegido, por encima de mis otras creencias que podrían estar representadas por sus hermanos, su mamá, etcétera. O sea, Exacto. ahí arrancando con eso ya hay un gran mensaje. Yo quería decirle a las personas que dónde pueden ustedes encontrar, porque para los que a lo mejor son nuevos, nunca han hablado de la ley, nunca, ¿de dónde sacamos estos simbolismos nosotros? Por ejemplo, esta parte de la conciencia condicionada y conciencia incondicionada, ¿lo sacamos de dónde? Hay un libro que se llama Sentir es el secreto. En Sentir es el secreto se explica muy bien por qué la conciencia incondicionada es como llamada una energía femenina o representada por la esposa, y la conciencia condicionada es representada por el esposo. Entonces, para, digamos, por fines prácticos, si usted quiere, si no, no trague entero, no coma cuento, el libro se llama Sentir es el secreto y de ahí también se puede inspirar usted para poder llegar a estas conclusiones. Exactamente. Entonces, como aparte de todo eso, también tenemos, o sea, es que aquí en este capítulo pasan muchas cosas. O sea, en este capítulo pasan muchas cosas. A mí también me gusta, por ejemplo, como que ya en el capítulo anterior nosotros quedamos en que ellos ya estaban, mejor dicho, dados por vencidos y de que tenían que ir a pescar sí o sí antes de Sabbat para poder como saldar estas deudas, creo que era el cuento. Las deudas de Andrés y de Simón con los romanos sin impuestos. Y ahí se dan cuenta que no tienen tiempo. O sea, ellos a lo mejor yo creo que es que tenían la noción de que podían pescar como un fin de semana completo y se enteran de que no tienes tiempo. O sea, es como un deadline, como tienes hasta hoy a la medianoche para manifestar tu más grande deseo. Exactamente. Y esa actitud que tiene Simón me gusta, porque él dice como, a mí me importa que sea hasta mañana, o sea, yo voy y me meto. Y va a pescar en la noche, en aguas oscuras, en la ceguera. Antes de eso, Uh-huh. Yana, antes de eso, acuérdate que llega Andrés a darle la noticia de a Sí, quién conoció, ¿no? sí, a Entonces, darle la noticia ahí, de que ahí, conoció al Mesías, sí, que lo exactamente, vio. que había, que alcanzó a ver a la persona y sintió, porque no es solamente que dice Exactamente. que lo vio, sino que sintió quién era. ¿Ok? Exacto, o sea, También, otra ni siquiera vez. es una reunión con el Mesías, solamente es como, tengo la intuición de que él es, porque Exactamente. creo que estaba como con Juan o algo así. Estaba en el momento en el que Juan está en el Jordán bautizando a la gente
Juan el Y Bautista. es lo que narra el pasaje bíblico, ¿no? Que llega el hombre a pedir ser bautizado y él le dice, mi Señor, acuérdate, no soy yo ni siquiera merecedor de atarte las, La las sandalia. sandalias. Exactamente. Y entonces eso no lo mostraron dentro de la historia, pero nos lo muestran a través de la palabra de Andrés. Y Y la Andrés emoción. le Ajá. está contando, exactamente, le está contando a Simón eso que él sintió, porque no es solamente que le hayan hablado, que le hayan dicho, no, 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 es sentir, porque lo estábamos diciendo ahorita, sentir es el secreto, lo que uno siente ante determinadas situaciones. Y él se le veía, a pesar de que estaba todo cansado, se le veía emocionado, ¿ok? Mientras que Simón estaba algo como incrédulo Sí, ante lo que le dubitativo. estaba diciendo Andrés, exactamente, que le dice, ¿y es un hombre fuerte o es un Ajá. hombre rico? ¿Ok? Y le dice, No, no. Entonces, no puede comprarnos ni pescados ni nos nada puede por el estilo. Él ayudar. sigue Ujú. todavía alejado de esta forma, con esta forma de pensar de que la fe o la anunciación del Cordero, ¿ok? No era exactamente lo que él estaba esperando. Pues si llega alguien fuerte que venga a pelear conmigo, o alguien rico que pueda pagar mis deudas, a mí todavía me toca irme a trabajar, Ajá. que es lo que la mayoría de nosotros hacemos, Ujú. Yana, porque Sí. nosotros les anunciamos a las personas la existencia de ese cordero, de ese Dios, de esa divinidad, de esa energía, como le quieran llamar, ¿verdad? Y mucha gente toma la actitud de Simón diciéndonos, no, eso no es para mí. A mí me O no toca es así. trabajar duro para conseguir mis cosas. Ujú. O no es tan fácil, o no es así, o a mí no me sale de esa Exactamente. forma. Aquí nos están haciendo una pregunta y la quiero aclarar porque justamente va muy, muy bien con la temática. Y es esta pregunta de que hay colegas o compañeros que a lo mejor, bueno, en realidad todavía no me he tropezado con ninguno diciéndolo, o bueno, yo no me he tropezado con ninguno, pero que dicen que no hay un Dios separado del yo y que Neville sí habla de un ser superior. Entonces, hay que aclarar, no hay un Dios separado del yo, eso es lógico, o sea, bueno, eso es correcto, digamos, porque no está separado, pero sí hay otra, es que no se puede decir otra entidad, no se puede decir otro personaje, porque Dios no es ni una persona, no es como una, en realidad es más semejante a la energía creativa. Y esta Uh energía -huh. creativa es superior al hombre porque tiene todos los estados de conciencia o es todos los estados de conciencia, podríamos decir. A No, la ni vez. siquiera tiene, sino es todos los estados de conciencia a la vez. Entonces, yo no soy todos los estados de conciencia a la vez. Yo soy los estados de conciencia que yo selecciono. Yo en mi forma original, en mi forma natural de Dios, soy todos los estados de conciencia, pero en mi forma tridimensional, carnal, aquí, hello, yo no puedo ser todos los estados de conciencia, yo no puedo ser hombre y mujer al mismo tiempo, yo no puedo ser pobre y rica al mismo tiempo, yo no puedo ser sana y enferma al mismo tiempo, sino que usualmente elijo uno de esos estados de conciencia y ese es el estado de conciencia que se muestra en la realidad tridimensional. Entonces, por eso nosotros decimos que ese Dios al que nosotros hemos llamado Dios es superior, pero no es superior necesariamente en voluntad, ni en, sino más bien como en cantidad de estados de conciencia. Ahora, Exacto. como Dios tiene muchos más estados de conciencia, podríamos decir es más grande. O sea, no cabe lo mismo que cabe en una botella, lo que cabe en un cuarto completo, por ejemplo, si lo O en pusiéramos un en océano. dimensión, o en un océano. De hecho, esa metáfora del océano es siempre la que se utiliza. Una gota de océano, que seríamos nosotros, contiene todos los Todo un materiales océano. que contiene el océano, pero en proporción no es igual. Eso es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros tenemos todo el material para poder ser creativos, como la energía creativa, pero nosotros estamos limitados por los estados de conciencia que vayamos ocupando. Entonces, de ahí es que se dice que nosotros podemos cambiar de estado de conciencia, porque tenemos todas las opciones
pero debemos ir seleccionando la que más nos convenga. Yo usualmente pongo un ejemplo muy chistoso porque me acuerdo mucho de cuando nosotros íbamos a donde tú trabajabas y que teníamos que entrar al casino, al buffet, a comer. Entonces digo, si yo entrara como Dios a ese casino, yo tendría que comerme toda la comida al mismo tiempo, Exacto. porque no podría escoger ninguna. Pero como voy como hombre, puedo seleccionar esto sí, esto no, esto me lo voy a comer por acá, primero agarro esto, luego agarro esto otro y así sucesivamente. Puedo irme moviendo de estado en estado. Pero la superioridad Exactamente. del padre no tiene nada que ver con voluntad. O sea, el padre no tiene una voluntad diferente a la nuestra. Es un compañero de equipo. De hecho, es como el mejor compañero de equipo y siempre dice que sí. Entonces, esas son las características del padre, digamos, por eso es que es superior, pero entonces lo que pasa es que la palabra superior nosotros siempre la asociamos, o grande, la asociamos a jerarquía, no es una Mm. jerarquía. Ahí está, creo No, que con eso pero podemos en cuanto superior en tamaño, entrar. tamaño de información, tamaño de estados de conciencia, sí sería superior. Entonces, no es lo mismo Exacto, una gota que un océano, aun cuando una gota tenga en esencia todo lo que contiene un océano. ¿Ok? exactamente. Pero el tamaño es superior. Y ahí es donde está la magnificencia de este espacio en el cual hoy estamos nosotros tomando lugar, ¿no? Ahí es donde está la magnificencia. Porque como yo tengo la esencia exacta del mismo océano, que en este caso es el estado de conciencia superior que contiene todos los estados de conciencia, Él los pone a mi disposición. Ese estado de conciencia superior los pone a mi disposición para que yo escoja. Y me da la oportunidad de convertirme y de cambiar y volver y avanzar en esos estados de conciencia, porque esencialmente, valga la redundancia, puedo hacerlo ya que soy parte de la misma esencia. Así es. No, y me gusta que alguien acá dice, y qué bueno porque que solo podemos habitar un solo estado, porque si no sería una locura. Nosotros podemos habitar varios, solo que no podemos estar habitando estados contrarios, porque yo puedo ser, por ejemplo, linda y rica al mismo Exacto. tiempo, que son dos estados diferentes, pero no puedo ser, por ejemplo, rica y pobre al mismo tiempo porque son estados que son, digamos, son iguales, pero son diferentes en extremos, en polos. Entonces, no puedo habitar los dos extremos al mismo tiempo. Esa es la única, como la única Puedes ser limitación. linda, rica, feliz. Ajá, Tienes tres estados de conciencia y los puedes exactamente. disfrutar. Pero eres tú quien los está escogiendo. Ok, Y que bien. tiene, yo quería aclarar todavía al final ahí, decirle a esa persona que le dio al clavo. O sea, realmente para mí creo que la ventaja que poseemos nosotros como conciencia condicionada son precisamente eso, tener límites, porque si no sería una locura habitar todos los estados al mismo tiempo. O sea, nuestro Mm. cerebro no da para procesar toda esa información. Pero Entonces, qué bueno que nosotros... nuestro cerebro humano, Sí, o sea, ok, nuestro es cerebro humano, sí, limitado. sí, sí. Exacto. Porque cuando lleguemos al estado de conciencia superior, es decir, cuando trascendamos y nos encontremos con nuestro estado de conciencia superior y formemos parte del todo, vamos a verlo todo con mayor claridad. Sí, 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 sí. Y habitar en cualquier estado de conciencia. O sea, yo soy, pues, sonará raro, pero, por ejemplo, Yuli, yo a Yuli me la encuentro. O sea, yo literalmente veo personas que son iguales a Juliet y digo, esa es Juliet. O sea, y tiene esa Exacto, cualidad porque trascendió, porque ella ya no está limitada a un cuerpo físico. Entonces, sí. exactamente. Entonces, continuemos con nuestra disertación ahora sí. ¿Ibas a decir algo? Vale. No, no, simplemente eso, que Andrés, ok, cuando llega a dar esta buena nueva, que se la llega a dar a Simón, llega muy emocionado, Sí, sí, sí. ok, como cuando nosotros de manera emocionada le entregamos esta información a las personas que están aprendiendo de ley de asunción. Y cuando esas personas empiezan a actuar sin saber que ellos ya viven en ley de asunción,
lo quieras o no, sino que están viendo la parte del estado de conciencia que están eligiendo y que no les gusta, lo primero que dicen es, no, no me va a dar pescados. Ay, Eso que mira, me estás diciendo. acabas de decir algo que es importante, porque en ese diálogo, si no, o sea, es que estoy como tratando de recordar bien, pero siento que en ese diálogo aparece también Mateo. Y, Ah, sí, claro. y entonces Andrés le dice como que es posible y Mateo le dice, matemáticamente no, o No, sea, racionalmente no es posible, porque solo tienes hasta el amanecer, solo tienes hasta esta fecha, o sea, ese punto es importante de aclarar. Puede que nosotros mira que insistamos inclusive en... hasta Simón le dice, no, tengo hasta antes del Shabbat. Uh-huh, Y él le dice, no, 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 no. Ya quinto viene en camino, viene por ti. ¿Ok? sí, ya te va, Que es eso es Daniel en el foso de los la leones. premura. Quinto representa la premura que tenemos todos nosotros por tratar de alcanzar nuestros deseos manifestados. O sea, Quinto representa tu deseo, al león, representa a los leones de Daniel en el exactamente. foso de los leones. Es como tu peor pesadilla. Ajá. O sea, tu peor pesadilla la tienes ahí. La tienes ahí La, hasta esta noche. Esta noche te ajá. agarra el tigre. Entonces Exactamente. tiene eso y Mateo le dice como, no, 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 no es Mati, no es, o sea, Andrés, que está muy emocionado, que está muy valiente, le dice, no, claro que es posible. Y este como, no, no es matemáticamente posible. Entonces al final igual Simón dice, bueno, así sea que tenga hasta el amanecer, voy para allá. O sea, me voy a ir. Aquí Claudia dice que qué es el Shabbat, lo explicamos en el episodio 2. Entonces, Claudia, de mi corazón, lo que tienes que hacer es irte a los videos que ya están colgados aquí en mi perfil y en el episodio 2 que se llama literalmente Shabbat, ahí hablamos bastante de eso, así que te lo recomiendo. Entonces, ahí ya, digamos, entra esta escena ya de Simón no resignado, sino voy a hacer todo lo posible, todo lo humanamente posible, porque realmente Exacto. esa es la, como la experiencia. Él va a hacer todo lo humanamente posible, y lo humanamente posible es irse a pescar inmediatamente con las herramientas humanas que tiene, y va a hacerlo. Pero entonces, algo que pasa es que él está en esa barca y está peleando con el padre. O sea, peleando solo con el padre. Empieza que, ah, para eso somos el pueblo elegido, para esto es que nos sacaste de Egipto, para esto es que, o sea, empieza como a reclamar Exactamente. un montón de cosas y totalmente identificada me siento, como que, ah, para eso fue que me pasó todo esto, para que me sigan pasando cosas malas, para que sigan saliendo contrastes, o sea, me veo, digamos, identificada en esa pelea constante con Dios, con el Padre, de mi versión anterior, que no entendía absolutamente nada, que estaba más Nada. perdida, que estaba más perdida, como decimos nosotros acá los colombianos, que la mamá del Chavo del Ocho. O sea, estábamos perdidos. Y entonces esa discusión me parece que es bastante similar a cuando nosotros habitamos muchos de esos estados de conciencia, de no saber. Es que la pregunta siempre es ¿por qué? Pero entonces uno de los cambios de conciencia, para movernos de cambio de conciencia, tenemos que cambiar el por qué por un para qué está pasando esto. Exacto. En ese momento él no está muy consciente de eso, pero sí se está preguntando por qué me pasa todo esto, que es un estado muy de víctima, él está muy victimizado en ese momento. Entonces, luego, Estado por el cual pasamos sí, todos sí, nosotros, ¿no? sí, es un estado normal, pero luego vienen sus amigos, aparecen sus Sí, amigos en la escena. ¿Quiénes son sus sí. amigos en escena? Los hermanos, Pues Cebedeo, los dos hermanos, ajá. Juan y Santiago el Y Grande, que Santiago. representan al amor y a la justicia. Zebedeo, que es el papá de ellos dos, y Andrés. Y Andrés. Y es un dato interesante. Ellos, ¿por qué aparecen allí? ¿Por qué aparecen? Porque el paraíso, Edén,
les avisa. Miren, por allá está el otro, haciendo lo humanamente posible, vayan a ayudarlo, vayan a entrar en esa comunión. Y les dice dónde va a estar él. Ujú. ¿Ok? No solamente dice vayan a ayudarlo porque está en el mar de Galilea, pero les dice dónde va a estar él. ¿Ok? Y entonces entran estos personajes que, volvemos acá, tienen una representación muy importante. El amor, ¿ok? Que está muy bien representado porque la amistad, la fraternidad, porque estos personajes habían tenido también ya un encuentro, una rencilla, ya estaban enojados y sin embargo por encima de ese enojo ponen el amor que sienten por Simón, ponen, digamos, la fraternidad que tienen con Simón y dejan atrás todo eso. Y la justicia es importante, digamos, en esta escena también, porque la justicia es la capacidad de ver más allá de las apariencias. Y las apariencias de ese momento, de esa pesca, pues son bastante dolorosas, porque es de noche, es oscuro y no hay nada. No Exacto. pescan nada. No hay nada de nada. Y O sea, tiran redes y no hay nada. acuérdate que también está Mateo desde la Ajá, orilla con el perro vigilante. observando todo lo que ellos están haciendo. Sí, está vigilante. Entonces, literal, después de esta pelea, después de esa ayuda, estos amigos vienen, pescan toda la noche, hacen todo lo humanamente posible y hasta empiezan a idear planes. No sé si te acuerdas de eso. De, pues deberías Sí, irte a claro. Egipto, deberías Exacto. como huir, no sé, deberías disfrazarte y mandarle dinero a ella desde por allá. O sea, le proponen todos los planes, plan A, plan B, plan C, plan D, todos los planes. Somos nosotros, literalmente esta escena es nosotros haciendo mucho esfuerzo para nada, mucho esfuerzo para nada y adelantándonos inclusive a la no manifestación. Porque es que ellos están intentando, pero están intentando con la conciencia de no va a salir nada de aquí. O sea, es mejor que te vayas preparando para otra cosa. Porque, o sea, Exacto. estamos con la predeterminación de no lo vas a lograr, no se va a manifestar. Es mejor que te olvides de eso, es mejor que renuncies a eso. Es un estado de conciencia bastante, bastante común en nosotros cuando tenemos esta urgencia. Yo creo que este capítulo es sobre la urgencia, sobre la gente que quiere manifestar cosas para allá.